revelación del corazón de Dios como Padre. Mucha gente no entiende esto y mucha gente no ha hablado mucho de esto, porque muchas veces conocen a Dios como Padre o saben que Dios es un Padre, pero no tienen revelado el corazón de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de la revelación del corazón de Dios como Padre, los secretos del corazón de Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué mucha gente no tiene revelado, pastor, el corazón de Dios como Padre o a Dios como Padre? Pónganle ahí. Muchos de nosotros no tenemos revelado a Dios como Padre porque no tuvimos un Padre. Lo voy a repetir. Muchas veces nosotros nos cuesta mucho trabajo tener a Dios revelado como un Padre porque no tuvimos un Padre, número uno, o número dos, porque no tuvimos un Padre que nos moldeara el corazón de Dios. En otras palabras, si tú tuviste un padre violento, muchas veces creemos que Dios, cuando nos mencionan a Dios como Padre, es un Padre violento. Si nosotros tuvimos un padre ausente o un padre lejano, nosotros muchas veces cuando decimos que Dios es un Padre, asociamos, y no es que lo asocies naturalmente, sino en tu inconsciente empiezas a hacer acciones que hacen a un Dios lejano. ¿Por qué? Porque tu inconsciente tiene la memoria y tiene el recuerdo de tu padre como un padre lejano, como un padre violento, como un padre ausente, como un padre que no ha estado ahí. Y esa no es la voluntad de Dios. Diga conmigo, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el ser un padre. Y ojo acá, no es un padre como nosotros lo conocemos, no es un padre con fallas, no es un padre con errores. Mucha gente ve a Dios como alguien distante o como un padre distante. Otras personas ven a Dios como un Dios castigador o como un Dios que nomás está buscando en qué fallas para castigarte o para darte consecuencias, pero eso es completamente antibíblico y eso es una imagen errónea de Dios. El enemigo ha usado la figura de, es que eso está muy fuerte, pero ahí le va. El enemigo ha usado la figura del sacerdocio en la tierra para distorsionar la paternidad de Dios. Desde Adán, en el momento que Adán cayó, el enemigo sabía que podía distorsionar la figura de un padre para que la humanidad no pudiera ver a Dios como Padre. No sé si está listo para esto, pero desde Adán el enemigo comienza a distorsionar esa figura paterna. Entonces comienza a hacerse un Dios lejano, porque dicen, espérate, si mi padre es así, yo también voy a ver a Dios como un padre. Y si mi padre es violento, si mi padre es ausente, yo también voy a ver a Dios ausente. Y comienza a trabajar en el inconsciente esto, porque desde el principio el enemigo sabe que la figura paterna o la figura de un padre en la familia puede ser distorsionada, porque a través de la distorsión de esta figura automáticamente creas o rompes la relación con Dios. Por eso la gente dice, no, yo no quiero conocer a Dios como Padre, porque ya con un padre tengo. Ya con un padre tengo suficiente, yo para qué quiero otro padre. Pero el enemigo ha distorsionado o ha creado una imagen errónea de Dios. ¿Cuál es la imagen que Dios quiere? Póngala ahí. La imagen que Dios quiere hablar a la iglesia es la imagen que Jesús moldeó. Un padre amoroso, un padre que está ahí por ti, un padre que cree en ti, un padre que te anima, un padre que te perdona y un padre que te ama sobre todas las cosas. En otras palabras, dice Jesús que Él dijo, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Jesús murió por ti y por mí. Si has visto a Jesús, estás viendo lo que Dios está dispuesto a hacer. Una persona que está dispuesta a entregarlo todo por ti. Jesús dijo, si has visto al Padre, si me has visto a mí, has visto al Padre. Si vimos a Jesús sanar, estamos hablando que una característica del Padre es que el Padre es un sanador. Si vimos a Jesús enseñar, vimos que el Padre es un maestro. Pero sobre todas cosas, vimos a Jesús amar a la humanidad
como nadie ha amado la humanidad. Por lo tanto, el eje del Padre es un Padre amoroso, un Padre que siempre está ahí, un Padre que cree en ti y un Padre que cree lo mejor para ti. ¿Por qué, pastor, le cuesta tanto a la iglesia recibir la revelación del Padre o de un Padre? Ya lo dije una vez, porque tuvimos un padre ausente, porque no tuvimos padre, porque tuvimos un mal ejemplo de padre, puede ser número 2. O número 3, simplemente creemos que Dios es natural y comparamos a Dios con un padre natural, aunque haya sido buen padre. Pero te voy a decir algo, ni el mejor padre sobre la faz de la tierra se acerca a lo que es Dios. Por más buen padre que haya sido tu papá, si tú comparas a Dios con la figura natural de un padre, no se acerca a Dios. Entonces, en el momento que tú comparas a Dios con un buen padre natural, estás limitando el poder de Dios, estás limitando la voluntad de Dios y estás limitando la sobrenaturalidad de Dios. Porque un buen padre en la tierra es un hombre natural y Dios es un ser sobrenatural. Así que cuando vamos a ver a Dios, vemos a Dios como un padre amoroso que no está lejos, sino que quiere estar cerca de nosotros. Y vamos a la palabra de Dios para poder entrar ahora sí en tema. Juan 14, 23. Juan 14, 23. Dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, ponga acá, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le castigará, dice ahí. ¿Qué dice ahí? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Muy sencillo. Número 1, la voluntad del Padre es vivir con nosotros. Número 1, dije, la voluntad del Padre es vivir con nosotros. Alguien que vive contigo no es alguien lejano. Alguien que vive contigo es alguien cercano. Número 1, la voluntad del Padre es vivir con nosotros. Y número 2, la voluntad del Padre es amarnos con un amor sobrenatural. Toda persona, yo me podría ir diciéndole esto: toda persona que no entiende el amor de Dios está estancado en su vida. Toda persona que no entiende que Dios es bueno está estancado en su vida. El 80% de las personas que me dicen: pastor, es que ¿por qué me pasa esto a mí? No entienden que Dios es bueno. Porque si entendieran que Dios es bueno, entenderían que detrás de eso está operando Dios para desatar un rompimiento sobre tu vida. Si entenderías que Dios es bueno, entenderías que detrás de eso Dios está permitiendo que cosas sucedan para que tu carácter madure, para que tú puedas soportar la bendición que viene para tu vida. Entonces, cuando entiendes la bondad de Dios y la voluntad de Dios, tú entiendes que papá vive contigo, que papá vive dentro de ti a través del Espíritu Santo, que el Padre nos ha amado tanto que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía, lo dio para morir por nosotros. Y todavía se preguntan: pero pastor, ¿por qué me pasa esto a mí? Hey, si ya te dio a su Hijo, ¿tú crees que no te va a poder prosperar? Si ya te dio a su Hijo, si ya te dio la vida eterna, ¿tú crees que no te va a poder sanar? Si ya te dio la vida eterna, si ya te dio la salvación, ¿tú crees que no va a poder sacar a tu hijo de donde está? Si el Padre te dio a su Hijo, si el Padre te dio a su Hijo, ¿qué más puede hacer por ti? Todo. Si ya lo hizo, si ya te dio la más grande bendición, Él puede hacer todo. Así que póngala ahí. El Padre, o Dios Padre, es una fuente de constante fortaleza. Esto me dijo Dios:
Dile a la iglesia que no tenga miedo a caer, porque yo voy a estar ahí para levantarlo. Mucha gente tiene miedo a avanzar porque caiga. Mucha gente dice: es que no quiero abrir mi negocio porque puedo caer. Mucha gente dice: es que no quiero hablarle a mi mamá, que no le hablo hace 100 años, porque puedo caer. Es que no quiero restaurar esta relación porque me pueden lastimar, porque puedo caer. Pero Dios me dijo: dile a la iglesia que yo soy una fuente constante de fortaleza, que yo siempre estaré ahí. Cuando la iglesia caiga, yo los levantaré. Cuando la iglesia pare, yo los empujaré. Dios siempre va a estar ahí, asegurándose que vas a tener lo que necesitas. Porque pongan ahí, la primera característica de un padre es un proveedor. Número 2, es un protector. ¿Sabe por qué a mucha gente tiene detenida la provisión de Dios sobre su vida? Porque no tienen revelado a Dios como Padre. Mucha provisión en nuestra vida está detenida porque tenemos revelado a Dios como Dios. Pero Dios como Dios es Dios. Pero en el momento que tenemos revelado a Dios como Padre, en ese momento tenemos revelado lo que es un padre. ¿Qué es un padre? Un padre es un proveedor. Un padre es un protector. Un padre es un maestro. En el momento que tú dices: wow, yo puedo ver que Dios es mi padre, en ese momento Dios dice: ok, mira esto, voy a dejar de operar como Dios y voy a empezar a operar como papá. Y cambia todo. La religión te enseña un Dios. Dije, la religión te enseña un Dios. Pero Jesús vino a predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? No predicar a un Dios lejano, sino predicar a un Padre cercano. Un Padre que está ahí. Un Padre que provee. Un Padre que cuida. Un Padre que sana. Un Padre que protege. ¿Qué es lo que vino a quitar Jesús? Mira esto. ¿Sabe qué es lo que dijo Jesús? Yo vine a abolir la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Un Dios justo, un Dios castigador. Eso es la maldición de la ley. Tú fallabas y Dios, pero de repente viene Jesús y por la preciosa sangre de Cristo Él abre camino y dice: ya no más un Dios lejano, ahora tienes un Dios cercano. Y le vas a orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, el secreto de accesar a lo sobrenatural es tener a Dios revelado como Padre. Si no tienes la revelación de Dios como Padre, estás viviendo bajo la ley. Dije, si no tienes la revelación de Dios revelada como Padre, o la revelación del Padre, estás viviendo bajo la ley. ¿Qué es la ley? Vas a recibir lo justo. Muchos están viviendo con lo justo. ¿Qué es lo justo, pastor? Estás viviendo con las consecuencias de lo que has hecho durante tu vida. Pero muchos otros tienen la revelación del Padre. Y cuando tienes la revelación del Padre, puedes accesar al reino de los cielos. Y la primera característica del reino de los cielos se llama gracia y favor. En otras palabras, tú no tienes lo que mereces, sino tienes más de lo que mereces. ¿Por qué, pastor? Porque tienes la revelación del Padre. La gente dice: sí, pastor, ya es tan Padre nuestro. Pero realmente puedes manifestar que Dios es tu Padre. Esa es otra cosa. Tú puedes decir que Dios es tu Padre, pero ¿puedes manifestar que Dios es tu Padre? Dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y la plata. Tú puedes manifestar que eres el hijo del dueño del oro y la plata. Ya cambió la cosa. La Biblia dice que Dios es un Dios sanador. ¿Tú puedes manifestar que Dios es un Dios sanador? Ahí viene lo interesante. Mucha gente dice que tiene revelado a Dios, pero no puede manifestar a Dios. Póngala ahí. La manifestación de Dios es una señal que tienes revelado a Dios, o la manifestación de Dios es una evidencia de la revelación de Dios. Una persona que no tiene revelado a Dios como Padre puede tener el conocimiento de Dios como Padre, pero no la revelación de Dios como Padre. ¿Cuál es la diferencia, pastor, de esto?
No sé si está listo para esto. Usted puede conocer a mi papá, pero el hecho de que usted conozca a mi papá no quiere decir que es su papá. Vente, Johan. Vente acá arriba conmigo. Usted puede conocer a Johan. Yo le puedo decir, Johan es mi papá. No lo es. Pero yo le puedo decir, ¿cuántos de aquí conocen a Johan? Pero el hecho que tú conozcas a Johan no lo hace tu padre. ¿Qué tendría que hacer usted para que Johan fuera su padre? Tienes de dos sopas. Número uno, tendrías que morir y volver a nacer. O número dos, te tendría que adoptar. ¿Cómo usted sabe que ha sido adoptado por el Padre? ¿Cómo usted sabe que es realmente hijo? El que conozcas al Padre no lo hace tu Padre. Gracias. Dije, el que conozcas al Padre no lo hace tu Padre. ¿Qué hace que Dios sea el Padre? ¿Qué hace que Dios sea tu Padre? Póngala ahí. Morir y nacer de nuevo provoca la adopción del Padre. No sé si preocuparme o no preocuparme. Morir y nacer de nuevo provoca que el Padre te adopte. Provoca que pueda ser introducido al ADN del Padre. Una persona que no ha muerto. Dije, una persona que no ha muerto y vuelto a nacer. Pastor, ¿qué es esto de morir? Morir a tu voluntad, morir a tus deseos, morir a tu carne, morir al pecado, morir a las tentaciones del mundo. En el momento que usted muere a eso, Dios dice, wow, Él está muriendo día a día, día a día. Él es digno de ser mi hijo. Pastor, pero ¿por qué muchas veces no podemos accesar al Padre? Porque la gente no está dispuesta a morir. Pastor, pero ¿por qué muchas veces no podemos accesar al Padre? Porque la gente no está dispuesta a pagar el precio de ser el hijo de Dios. Ay, pero si yo quiero nomás la bendición, pastor. Quiere el dinero y no quiere pagar los impuestos. Si usted gana mucho dinero, tiene que pagar impuestos. Y entre más dinero gane, pues más impuestos paga. Mucha gente dice, es que yo quiero la bendición, pero no quiero el impuesto. ¿Sabe cuál es el precio? El precio es morir a nuestro deseo. El precio es morir a nuestra voluntad. El precio es morir a nuestro ego. Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere introducirte. Esto me dijo Dios a mí. Yo quiero introducir a la iglesia en una verdadera paternidad. En una paternidad revelada. En una paternidad que experimenten. Dios Padre está ahí 24 horas para atender tus llamadas. Dios Padre está ahí 24 horas para cuando lo necesite. Dios Padre dice, yo no te voy a dejar, porque como hijo tienes línea directa al Padre. Pastor, pero usted ore por mí. Yo oro con gusto, pero yo no soy tu papá. Espiritual sí, pero tu papá celestial. Dice, ¿y yo cuándo? ¿Y conmigo cuándo? ¿Y a mí cuándo me vas a ver? La revelación del Padre es la fuente del poder sobrenatural de Dios. Dije, la revelación del Padre es la fuente del poder sobrenatural de Dios. Mateo 6:9. Lea conmigo. Vosotros
A ver, espérense ya. A ver, vosotros podéis orar, es así. ¿Cómo dice que oremos? Padre nuestro que estás en los cielos. La primera revelación que da Jesús es esta: Padre nuestro que estás en los cielos. Mira esto, Jesús no dijo Padre mío, dijo Padre. No es exclusivamente de Jesús. Usted no ha entendido nada, pero la oración al Padre nuestro es la preparación para lo que Jesús iba a hacer: introducirnos a una paternidad real. Padre nuestro que estás, te pone a un padre cercano, te pone un padre que escucha y pone un padre que desea guiarte. Lo voy a repetir: el Padre nuestro pone a un padre cercano, Padre nuestro, que está en los cielos. Pone un padre que está listo para escuchar y pone un padre que desea guiarnos. Dios me dijo esto: lo que yo quiero hacer el día de hoy con la iglesia es revelarme como padre, como un padre cercano. Mira esto, que es fácil de hablarle, que es fácil esperar buenas cosas, que es fácil esperar su perdón y que es fácil esperar su misericordia. Parece que le dije que es fácil que lo juzguen, que es fácil que le hagan. Dios me dijo esto: en los últimos tiempos la iglesia tiene que tener esta revelación, que yo estoy cerca, que es fácil hablar, me dice Dios, que es fácil esperar cosas buenas de mí, que es fácil esperar mi perdón y que es fácil esperar mi misericordia. Apunta esto ahí: en los últimos tiempos, y estamos viviendo en los últimos tiempos, será más difícil esperar cosas buenas de Dios si no lo tienes revelado como Padre, porque la circunstancia te van a hacer ver y decir: es que es imposible que yo reciba una sanidad, es imposible que yo reciba un trabajo, es imposible que yo reciba recursos, es imposible porque las cosas están horribles, es imposible. Pero te voy a decir algo: todo aquel que no tenga revelado a Dios como Padre, el imposible se va a hacer más grande sobre sus vidas. Pero todo aquel que tenga revelado a Dios como Padre, va a ser más fácil creer. Dios me dijo: dile a la iglesia que a partir de este momento, a los que me tengan revelado como Padre, va a ser más fácil accesar, va a ser más fácil recibir, va a ser más fácil accesar, dije, va a ser más fácil recibir, va a ser más fácil accesar y va a ser más fácil recibir. Diga conmigo: Padre. ¿Qué padre tienes tú? ¿Un padre cercano o un padre lejano? ¿Cómo yo sé eso, pastor? ¿Cuánto tiempo tardan tus oraciones en ser contestadas? ¿Qué padre tienes tú? ¿Un padre lejano o un padre cercano? Pastor, ¿cómo sé eso? ¿Cuánto tiempo tardan tus oraciones en ser contestadas? Jesús dice esto, que cuando llegó con Lázaro, pongan mucha atención en esto, no oró por Lázaro, levantó sus manos y dijo: Padre, gracias porque tú siempre escuchas mis oraciones. En otras palabras, la cercanía de Jesús con el Padre era tal que antes de orarlo o antes de decirlo, el Padre ya conocía la oración de Jesús. Jesús no tenía que orar. Jesús llegó, decía: gracias porque me escucha. En ese momento dice la palabra que Lázaro se levantó. Él no dijo nada más: gracias porque me escucha. Dijo: Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó. ¿Sabe por qué no tuvo que orar? Porque la cercanía era tal y el Padre era tan cercano
que no tenía ni que orar. El Padre ya conocía la oración de Jesús. Antes de orar ya estaba la respuesta. Ahora te voy a preguntar a ti, ¿cuál es tu cercanía con Dios? Pastor, llevo orando 38 años para que mi dedo chiquito me deje de doler. ¿Sabe que tienes? Un Dios lejano. Pero pastor, estudié la teología en el Instituto Bíblico San Agustín, no sé cómo se llame. ¿Y qué? Pastor, pero soy licenciado en hermenéutica. ¿Y? Esto no se trata de licenciatura. Esto no se trata de preparación. Esto se trata de reino. Esto se trata de cercanía. Esto se trata de relación. Cuando tu relación con el Padre es fuerte, y Dios me dijo esto: antes de que tú abras la boca, ya está el milagro hecho. Te despertaste con un dolor de panza horrible, y ahí vas a poner tu manito ahí sobre tu panza, y antes de que digas Padre nuestro, se te fue el dolor. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya conocía tu oración. ¿Cómo es que Dios conoce tu oración? Entre más cerca estés de Dios. Miren, la pastora, antes que se levante, antes que se despierte, yo puedo estar acostado sin que me pida nada, y cuando me voltee a ver con un ojo como así, yo sé que es momento de pararme y hacerle su café. Voy a la cocina, le hago su café con una galleta, siempre desayuna eso. Regreso, y justo cuando regreso, ella ya está sentada en la cama con los ojos abiertos. Ella no me pidió nada, pero por la cercanía que yo tengo, yo sé cuándo es momento de traerle su café. Dios está hablando esto, y Dios dice: no importa que no me pidan nada, pero por causa o a causa de la cercanía que tienen mis hijos conmigo, antes de que me pidan, yo ya sé lo que necesitan y lo voy a desatar sobre sus vidas. Así mismo funciona con Dios. Así mismo funciona con Dios. Entre mayor sea la cercanía con Dios, Dios comienza a saber lo que necesitas mucho antes de pedírselo. Dije, Dios comienza a saber lo que necesitas mucho antes de pedírselo. La oración de Jesús era tan cercana que dice la palabra de Dios que Él solamente decía: gracias por escucharme. ¿Escucharte qué? Jesús no había orado y ya estaba dando las gracias porque el Padre lo escucha. ¿Sabe por qué? Porque estaba escuchando su corazón, porque estaba escuchando su cuerpo, porque Él sabía, que Dios sabía que cuando Jesús llegara a ese lugar iba a resucitar a Lázaro. Póngala ahí. La cercanía de Dios o la cercanía con Dios va a determinar que solamente con tus acciones físicas Dios esté operando, solamente con tu cara Dios está operando, solamente con abrir los ojos Dios está operando, porque entre más cerca estés de Dios, más acceso tienes a Dios. Y viceversa, tú puedes sentir una atmósfera y puedes sentir un espíritu de muerte sobre un lugar, pero si Dios está cerca de ti, tú solamente dices: Señor, manifiéstate en este lugar, gracias por escuchar mis oraciones. Y en ese momento todo maldito espíritu de muerte se va, y en ese momento todo maldito espíritu de enfermedad se va. ¿Por qué, pastor? Porque la cercanía con Dios te da el acceso al poder de Dios. Si no tienes revelado al Padre, no tienes acceso al Padre. Y si no tienes acceso al Padre, tienes a un Dios lejano que a todos le responde menos a ti. Eso ya no les gustó. Por esta cercanía y como buscas al Padre, Dios está diciendo esto: yo quiero que sea fácil de hablarte, yo quiero que sea fácil para ti recibir bendición, yo quiero que sea fácil para ti esperar misericordia, yo quiero que sea fácil para ti aceptar el perdón. Al ver a Dios como Padre, escucha muy bien esto, iglesia: tú serás fuerte y estarás confiado. Póngala ahí. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el Padre es el que da la identidad.
El padre es el que da la seguridad. Usted vaya al parque. Aquí cerca hay un parque que se llama La Mexicana. Usted ve a la mamá con los niños en la bicicleta. Mi amor, se lo prometo. Usted ve al papá. El problema es que no esté la mamá cerca ahí. La pastora y yo lo hemos visto. Hay un papá que trae un niño como de 2 añitos. Lo sube a una montaña, lo pone en una bicicleta y el papá se pone con una cámara GoPro hacia abajo. Échale, tú puedes. ¿Sabe por qué? Porque el padre da la seguridad. Así que mamá, si andas ahí dejando que pongan mucha atención a esto, que tu esposo no sea padre, aléjate, porque estás haciendo un niño inútil, estás haciendo un niño inseguro. El padre da la seguridad. El padre dice, tú puedes. Es más, el padre agarra al chamaco y lo avienta. Y la mamá que dice, ay, ¿qué por qué le hiciste? Vaya al parque y vea lo que le digo. Vaya al parque y vea lo que le digo. Va a ver a la mamá. Siempre es así. Se me va a enfermar. Cuídalo, bro. Y el papá, hay una fuentecita. Los niños sin camiseta ahí en la fuente. Y el papá dice, no les pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque el papá da la seguridad. El papá le decía al niño, tú puedes. Y el niño decía, tengo miedo, papá. Tú puedes, si te caes aquí te cacho. Porque el padre da la identidad, porque el padre da la seguridad. En otras palabras, espiritualmente funciona así. El padre espiritual y el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, es el que da la identidad y el que da la seguridad. Por eso es que en el momento que tú tienes revelado a Dios como Padre, se te le presenta el Satanás enfrente y tú le dices, no te tengo miedo, retrocede, porque sé quién es mi Padre. Cuando viene la enfermedad, tú dices, no te tengo miedo, sal de mi cuerpo, porque sé quién es mi Padre. Y si no lo conoces, yo te lo voy a recordar. Si no lo conoces, te lo voy a recordar. Te voy a recordar quién es mi Padre, de quién soy hijo. Pero pastor, póngala ahí. La base de la liberación, la base de lo sobrenatural, o para que tú puedas operar en lo sobrenatural, tú necesitas, o está basada, la base es la identidad. Dije, la base de la liberación es la identidad. No importa el tamaño de demonio que se le presente, si usted sabe quién es y quién es su Padre, no le va a hacer nada. Porque la base de la liberación es la identidad. ¿Quién es usted? Yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué salen los demonios? Porque en el nombre de Jesucristo se sujeta a todo demonio. Yo soy hijo. Porque no es pero cuando usted cree que eso es su fuerza, le empieza a dar miedo. Ay, es que está muy fuerte el demonio. ¿Y qué tiene? Ay, es que está muy grandote el demonio. ¿Y qué tiene? No es usted quien lo va a echar fuera. Dije, no es usted quien lo va a echar fuera. Entonces, cuando usted sabe quién es, hay seguridad en lo espiritual. Usted se levanta y está seguro que la oración es contestada. Usted se levanta y está seguro que la sanidad viene. Usted se levanta y está seguro que la provisión viene. Usted se levanta y está seguro que la protección está con usted. Usted se levanta y está seguro que papá está con usted. Porque la revelación del Padre trae seguridad. La revelación del Padre trae identidad. Mamá, ¿cómo le digo? Mamita, mami, deje a su esposo que sea padre. Ay, que mi esposo no sabe cambiar al niño. Que quede embarrado el niño, no importa, pero deje que sea padre. Pastor, es que mi esposo avienta a mis hijos, avienta a mis hijas por la barranca. Que las aviente, que sea padre, porque eso va a traer seguridad a los niños.
Porque eso va a ser seguro, niños seguros, niños con identidad. ¿Sabe cuál es el problema de la sociedad hoy? Falta de identidad, no saben quién son inseguros. Por eso andan buscando en la bobería 300 cosas. Ahora todos, es que vibro alto, es que vibro bajo. ¿Qué es eso? Es que soy fitness coach. ¿Qué es eso? ¿Qué bobería es esa? ¿Qué bobería es esa? ¿Sabe qué es eso? Gente sin identidad, buscando en cualquier lugar su identidad. Pero la identidad la da el Padre Celestial. Y cuando tú sabes quién es Padre Celestial, te llega a decir: oye, es que tú vibras alto. ¿Vibro qué? Pastor, es que usted, yo llevo, me dicen, vibra medio bajo. ¿Qué vibro qué? Tú sabes quién es mi Padre. Mi Padre no vibra. Mi Padre es el dueño del oro y la plata. Mi Padre es mi Padre es Dios Todopoderoso, el que creó el mundo. Vibra alto. Dígale que está al lado, vibras alto esto. No caiga en la bobería, no caiga en la charlatanería, no caiga en la tontería. Usted no vibra de ninguna manera. Vibra alto. ¿Qué es eso? Pastor, pero es que yo vi un coach. ¿Qué es eso? Pastor, es que yo vi un gurú que le hace. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios es Dios. Dios es Padre. Dios te da la identidad. Y cuando tú tienes la identidad de hijo, ningún charlatán te puede sacar de la voluntad de Dios. Ningún charlatán puede venir a robarte tu fe. Ningún charlatán puede venir a robarte tu milagro. Porque Dios es Dios. Dios es Padre y tú eres su hijo. Así que diga conmigo: Jehová es papá. Jehová es mi papá. Dios es nuestro Padre. Y nuestro Padre nos da la identidad. Nuestro Padre nos provee. Nuestro Padre nos cuida. Nuestro Padre nos protege. Nuestro Padre nos sana. Nuestro Padre nos defiende. Nuestro Padre nos libera. Nuestro Padre. ¿Qué andas buscando en otros lados la provisión? Él está. Dios me dijo esto. Y es la segunda vez que me dice esto de la iglesia. Con esto voy a cerrar. Tengo más prédica, pero con esto quiero cerrar porque creo que aquí vamos a poder ministrar. Dios me dijo esto por segunda vez y me lo acaba de decir ahorita en mi oficina. Estaba orando en la oficina y me dijo esto. Yo estoy orgulloso de ti, dice Dios. Así que no vayas por la vida sintiéndote fracasado, con pensamientos negativos, y no permitas que nadie hable mal de ti. Dije, Dios dice: yo estoy orgulloso de ti, tú eres mi hijo. Así que no vayas por la vida sintiéndote fracasado. Tanta gente buscando lo natural para impresionar a una sociedad. Dios dice eso: no vayas por la vida queriendo impresionar a la gente. No vayas por la vida queriendo que vean que tú eres exitoso o no. Dios dice esto: yo estoy orgulloso de ti y no tienes nada que demostrarle a nadie. Pastor, pero no tienes nada que demostrar. No tienes nada que demostrar. No vayas por la vida sintiéndote fracasado. No vayas por la vida sintiéndote derrotado. No vayas por la vida dejando que los pensamientos negativos, es más, no vayas por la vida comparándote con los demás, porque eso va a destruir tu vida. Ponga
Póngale ahí. La comparación destruye la identidad. Usted tiene una identidad que Dios se la dio, y la comparación destruye la identidad. Usted es único. Dios lo hizo único. Dios te hizo única. Dios te hizo con una identidad. Dios lo hizo con una identidad. No destruyas la identidad. Dios está orgulloso de ti tal y como eres. No permitas que la comparación, no permitas que el espíritu de este mundo destruya tu identidad. Pastor, es que mi amiga era no sé quién. Me vale. Tú no eres tu amiga, tú no eres tu amigo. Tú eres tú. Tú eres hijo de Dios y tú tienes una identidad propia. Cierro con esto. Dios es Dios. Dios es Salvador. Dios es Rey de Reyes. Dios es bueno. Pero el secreto más escondido en el mundo espiritual, y el secreto de vivir bajo cielos abiertos, es tener la revelación de Dios como Padre. Tú puedes tener a Dios como Salvador y está bien. Tú puedes tener la revelación de Dios como sanador y está bien. La revelación de Dios como proveedor y está bien. Pero Dios me dijo esto: cuando tú tienes la revelación de Padre, tienes la revelación de la plenitud de Dios en la tierra. Cuando conoces a Dios como Padre, puedes experimentar la plenitud de Dios en la tierra. Si alguna vez fallaste, o has fallado, o estás fallando en este momento, Dios, como todo buen padre, no cambia la manera de verte. Él te sigue viendo como hijo.